Muy buenos días, bienvenida Guadalupe a Proyecto 77. Muchas gracias por participar. Por favor, muchas gracias. Re lindo venir. Bueno, muchas gracias y Guadalupe, me interesaba mucho invitarla por su perfil de cruce de mundos y por sus libros y sus charlas y sus temáticas que ha venido trabajando de cómo hacer, podemos resumirlo, una popularización de la ciencia, una ciencia que la gente entienda, ¿no? A partir de tu formación de bióloga, y en particular además la cuestión del diálogo y el discurso público y la comunicación, cómo nos comunicamos, que creía que era un tema como muy interesante para profundizar en este espacio. Así que lo primero que te quería preguntar es, ¿cómo es tu historia con la biología? ¿Cómo llegaste a ese camino de científica, específicamente de bióloga? Llegar a la biología fue mucho más natural que lo que hice después de la biología. Mi historia no es nada original. Me emocionaba aprender biología en el secundario, descubrir que entender que los seres vivos están hechos de cosas no vivas y que viven, es una locura. Y primero quería saber más. Después era, cuando ya estaba haciendo la carrera y después el doctorado, cómo se hace para averiguar cosas, para aprender cosas, porque entender que la ciencia no es solamente eso que uno aprende, tipo escolar, sino una manera de abordar los problemas, una manera de pensar. Entonces eso fue lo que más me gustó, más me sedujo y lo que sí fue el germen de todo lo que vino después en mi carrera. ¿Y qué te enseñó ese nivel de detalle de la molécula, digamos, ¿no? Y de mirar el microscopio, hasta pasarte muchas horas ahí? ¿Qué cosas te enseñó ese lugar? Perseverancia, paciencia. Casi siempre uno fracasa. Y cuando empiezo a enumerar, fíjate que no estoy hablando de biología. Estoy hablando de cómo atravesar un proceso que es súper difícil en compañía de otros. La ciencia no se hace sola, digamos, y como individuos. Yo hice el doctorado, un poquito del postdoctorado, y después no seguí como investigadora, pero ese habría sido mi camino natural. Y creo que lo que aprendí, más allá de que es muy linda la disciplina, me parece que la biología es una disciplina en la que confluyen muchas ciencias, las ciencias naturales, más empíricas, y al mismo tiempo una complejidad de lo vivo, de cómo funciona y se autorregula, y son organizaciones que nadie armó, digamos, o sea, que se arman y después están ahí, se reproducen, viven, evolucionan, es una locura. Entonces hay algo ahí mucho del disfrute intelectual, y después todo el proceso creo que lo que me fue dejando fue herramientas muy diversas, y va mucho más allá de lo que aprendí, que fue mucho también, pero bueno. Me acuerdo un profesor de biología en la secundaria me decía, era religioso, digamos, católico, ¿no? Y decía, en el microscopio, al igual que al mirar las estrellas, se me fue el nombre del instrumento equivalente. Telescopio, muchas gracias. Es donde más te conectás con una dimensión trascendente, ¿no? Porque decís, si esa complejidad está ahí, decís, hay algo como que te hace muy humilde al mismo tiempo, ¿no? Como esta sensación. ¿Cómo fue tu relación en esa dimensión de lo trascendente al estar tantas horas viendo eso que nadie maneja, que tiene esa escala? Sí, igual yo soy bióloga molecular, las moléculas son todavía más chicas que un microscopio, no se ven, claro. Y tenés un montón de métodos indirectos para entender dónde están y qué están haciendo. Pero no importa, vamos más allá. Yo entiendo, con los años lo entiendo más, reconozco que era mucho más rígida de joven. Entiendo que esa maravilla puede llevar a ciertas personas a pensar en que hay un orden hecho o por un creador o por algún ente que está ahí acomodando las cosas para que funcionen así. A mí eso no me pasa. Soy súper atea, diría. Y a mí pero tengo esa maravilla. La maravilla es, wow, esto evolucionó de esta manera. Y está andando y sigue cambiando y sigue encontrando maneras de sobrevivir, pero no hay una intención, no hay una voluntad, no hay un diseño. Entonces me parece todavía más maravilloso. Incluso, bueno, pero yo lo veo desde mi perspectiva, ¿no? Pensar que alguien lo armó me parece menos maravilloso, claro, que
como yo lo veo. Claro, sí. Pero nada, es súper personal, ¿no? Está bueno. Y hay una pregunta más de eso, ¿hay como bifurcación entre los biólogos que trabajan con animales en la naturaleza, observando, digamos, los procesos en campo, con los de laboratorio que están trabajando más a escala de la molécula, de las células, digamos? ¿Eso en la carrera se veía, digamos, como caminos distintos, o a veces se cruzaba? Porque he conocido muchos biólogos fanáticos de estar en la naturaleza, ¿no? Que es un tema que trabajamos mucho también, ese tema de la conexión con la naturaleza. Tremendo, la conexión. A mí me conecta la naturaleza, no lo pude hacer laboralmente, pero le encontré la vuelta de otras maneras. ¿Qué otras maneras? Con campamentos científicos, por ejemplo, a la Patagonia. Con una asociación civil que se llama Expedición Ciencia, en la que yo ya no estoy, pero que continúa y es maravillosa. Hay una separación porque la carrera, yo creo que acá hay razones históricas, las carreras científicas todavía están muy pensadas al estilo siglo XVIII, siglo XIX, con suerte, en donde vos tenés como un núcleo de cosas básicas y después vas especializándote, tenés que elegir qué camino hacer. Yo hice el camino molecular, pero como había algunas materias optativas, le puse todo lo que pude de otras cosas distintas para abrirla lo más que pude, pero hay una rigidez ahí. Igual amo mi formación y creo que le saqué mucho provecho, pero la separación en la carrera está, y después en las vidas profesionales es un poco diferente, pero hay algo que es común a todas las formas de biología y también de química, de física, de esto que es experimental o más empírico, que son todas esas ciencias lo mismo, en un sentido que es, tenés una realidad, le haces una pregunta y tenés herramientas metodológicas para conseguir una respuesta. Y eso puede cambiar las herramientas metodológicas en detalle, pero el proceso por el cual lo haces es igual. Y eso es... con la madurez y con el recorrido te empezás a dar cuenta de que esas separaciones que vos veías son un poco artificiales. Y después, bueno, en la vida te vas cruzando con gente muy distinta, incluso no científicos, y seguís viendo que hay cosas en común. Entonces, pero bueno, creo que estará muy abierto. Y esa bifurcación, tenías ahí el sendero investigadora y en un momento giraste. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese momento y por qué y a dónde, ¿no? Así la gente te conoce. Al principio giré hacia la educación en ciencias. Creo que lo que más me maravilló fue la transformación que la educación puede provocar en una persona. Y lo vi como algo más, para mí, de vuelta desde mi perspectiva, más relevante y más de impacto directo. Hay algo en la investigación científica que tiene un impacto que a mi gusto era demasiado indirecto. Yo le veo muchísimo impacto y eso creo que hay que seguir desarrollándolo y cada vez mejor y más exigente y más competitivo, solo que no era mi camino, digamos. ¿Y de dónde venían esas ganas de impacto? Una ambición, supongo, una especie de ambición de relevancia. ¿De chica lo sentías eso? No. De hecho fue esas cosas que van pasando en la vida, ¿no? Supongo que nos pasa a todos, que vas encontrando experiencias inesperadas y de pronto decís, ay, ¿cómo puede ser? A mí me acuerdo, hubo un clic en el cual yo por suerte tuve un director de tesis que es fundamentalmente docente también y que favorecía mucho que nosotros fuéramos docentes en la universidad. Eso no es común tampoco. Y me acuerdo que estaba trabajando en nuestro laboratorio, estaba en la universidad, en la facultad de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Exactas y Naturales, ahí en el segundo piso. Yo tenía que hacer mis experimentos y de pronto tenía que interrumpir para ir a hacer mi momento de docencia universitaria. Y hubo así la fichita donde dije, wow, lo único que estoy esperando es el momento de ir a clase. Lo que más me absorbe, me motiva, donde más presente estoy, es eso. Y al principio coexistían los mundos y después le empecé a agarrar el gustito. Y más que la universidad dije, bueno, esto hay que ir a otros niveles, porque de última en la universidad todos aprenden. Más tarde, más temprano van a aprender. Yo no hago tanta falta. Y ahí me empezó a gustar más la docencia en secundario, donde los chicos no eligen biología, digamos, no son
a algunos les gusta, pero a muchos otros no, y ahí está el desafío de... Suele ser una materia temida, de esas temidas. Peor matemática. Sí. Admiro a los profes de matemática. Sí. Física. Física, sí, pero bueno, y es algo que disfruto hasta el día de hoy. Entonces, que es un desafío, es también mi cable a tierra. Mi vida profesional se fue transformando gradualmente en algo donde estoy siempre como con actores muy relevantes, gente que toma grandes decisiones. Y ahí hay un mundo, una manera de vincularse que es muy particular. Y de pronto ir al aula. ¿Cómo sería ese muy particular? Contanos. Interesante. Descubrir que casi todo el mundo tiene una agenda, que casi todo el mundo tiene necesidades, pero no las dice. Encontrar, es como una danza de cosas no dichas, en donde hay que estar súper atento a lo que está pasando, a de qué manera uno puede vincularse para aportar valor en ese contexto, pero es difícil y es muy dinámico. Pero al mismo tiempo, auténtico, digamos. Poco auténtico, pero entiendo que el contexto casi que lo requiere. O sea, es difícil porque la necesidad de autenticidad la tienen muchos, pero a veces es difícil gestionarlo. Justamente ahí es donde trato de hacer una pequeña diferencia. En el aula es así. Bueno, ahora pronto voy a empezar las clases y sé que voy a tener esos 30 desconocidos ahí que me van a mirar como, ¡ay, biología! La de biología. Y voy a tener que arrancar de cero y a los adolescentes, o sea, de alguna manera los tenés que atraer, que no es una... Y al mismo tiempo sos profesora, ¿no? O sea, no es hacernos amigos. Tenés que mostrarles la disciplina. ¿Qué herramientas te sirven para conectarte en esa en ese primer día que te miran con hostilidad y frialdad? Me encanta porque para cuando aparezca esto ya va a haber pasado el primer día. Claro. Sí, no estamos contando un secreto. Claro, sí. Puedo spoilear. El primer día es un día de conexión. No es la biología. Es la conexión con ellos, entre ellos, y con una muestra muy pequeña de lo que la biología te permite hacer. Y en última instancia creo que las personas lo que más necesitamos es esa conexión, una conexión genuina. Por supuesto yo tengo una idea de cómo responden los adolescentes como grupo, pero tengo que conocerlos a ellos. Y después, la segunda gran herramienta, más en el tiempo, es algo tan básico como aprenderme los nombres, entender cuáles son los grupos de amigos, las parejas, las peleas que hubo en años anteriores, esa dinámica, porque vos tenés una pequeña sociedad ahí adelante. Total. Y estás muy poco tiempo con ellos. Sí. La única manera en la que yo encuentro que podés lograr que aprendan, y que aprendan de una manera comprometida, y que se lleven algo, aunque después se olviden biología, digamos, que se lleven alguna otra cosa, es esa conexión auténtica, sostenida en el tiempo, y donde trato, no que me salga, digamos, pero lo que me gustaría lograr es ser como una especie de predicar con el ejemplo, digamos, ¿no? O sea, de testimonio. Si yo digo que tienen que tratarse de cierta manera, yo los trato de esa manera, como yo pretendo que ellos se traten entre ellos o me traten a mí. Si les digo no hay problema en equivocarse, porque el aprendizaje es a través del error y qué sé yo, si me hacen una pregunta y yo no sé algo, digo no sé, lo busco, lo averiguo. O sea, es modelizar eso, porque en última instancia, en ese contexto, yo soy la adulta y estoy a cargo de la formación de ellos. Es una responsabilidad acotada, chiquita, pero que me la tomo muy en serio, digamos, me gusta. ¿Y tenés alguna anécdota de alguno de esos primeros días donde sentiste que funcionó, digamos, o alguna para compartir? Mira, todo lo que te estoy contando, estos spoilers, fueron un recorrido gradual. Yo, por de dónde provengo, digamos, que es más de la biología como universitaria, la verdad yo no tuve formación docente, que es algo que los profesores sí tienen, ¿no? Entonces, mis primeras interacciones con chicos de secundario fue encontrar, no, esto no es lo mismo que en la universidad. Fue todo a los golpes. Yo te diría que los primeros años, ahora ya tengo mucha experiencia, pero los primeros años
todo me salía mal. Ahora tengo días donde, ¿viste? Pero como también nos pasa a todos en todos nuestros ámbitos, donde decís, qué día horrible, todo, no hubo manera. Y hay días donde decís, acá hubo un clic, vi chispitas en las caras de muchos, y es verlos todo el tiempo, ¿no? Estar todo el tiempo, lo de estar presente, para mí es clave. Y encontrar el lugar en donde yo puedo ser como yo soy, que es la mejor manera de tener impacto, no tener un personaje, ¿no? Y creo que en los primeros años yo estaba buscando como qué personaje voy a hacer delante de ellos. Pero ahora me hace acordar una anécdota cuando fui legislador, que yo fui muy joven, a los 26, fui por 4 años y me puse como meta ir todas las semanas a una escuela secundaria, a una charla. Y lo hice y fui a muchas charlas y aprendí un montón, recorrí toda la ciudad, era como una experiencia muy linda. Pero me acuerdo una, sobre todo, que para mí grafica esto que decís del testimonio. Llego a un colegio en Villa Devoto, creo que era, y era un aula en un tercer piso, todo medio vidriada. Y cuando llego, el profesor me dice, los chicos estaban todos en la ventana esperándote a ver en qué auto llegabas. Mirá. Y dijeron, si viene en un auto caro, así, viste, como con, no sé, con parafernalia, ni lo escuchamos. Pero te vieron venir así tranquilo, así que... Y me pareció como un ejemplo espectacular de esa sabiduría de los chicos, sí. ¿No? Y al mismo tiempo de esa responsabilidad de los docentes. Me acuerdo un día, otra anécdota distinta, en una escuela pública de Barracas, que la mayoría de los chicos eran de la Villa 21-24, secundario. Y un poco mi mensaje era esto de encontrar tu camino, de tratar de ir, digamos, haciendo un proyecto de vida, ¿no? Y meterle. Y una profesora me interrumpe y me dice, ¿cómo le vas a hablar de futuro? ¿No sabés que son de la villa? Y los chicos ahí. Mirá. Ellos no pueden tener futuro. Y yo, qué fuerte ese rol del docente, ¿no? También, porque por más que probablemente ella lo entendió como un gesto de cuidado de los chicos, ¿no? Como que sentía que sí. No quería que se frustren o que tengan expectativas. Pero nada, comparto esa sensación de que esa aula del secundario te enseña un montón, ¿no? Es como... Sí, no, igual hay muchos aspectos transferibles a otras situaciones y estoy segura de que hay lugares tanto o más formativos en cualquier lado. El mío es ese, yo encontré ahí mi pequeño lugar donde hay días que realmente son súper difíciles porque pasan estas cosas, porque vos vas con lo que querés enseñar en ese momento y acaba de pasar algo, ¿viste? O pasó algo el día anterior con la familia de uno, o hubo una pelea interna, o una situación... A la gente le pasan cosas. Entonces, regular eso y al mismo tiempo, porque me quedé pensando en esto del futuro, ¿no? Mis estudiantes son de 5º año, ¿no? Último año de secundaria, y una de las cosas que yo me propongo con ellos, de vuelta, me propongo, de ahí a que salga, o como sale, es un abismo, ¿no? Pero estar todo el tiempo, por lo menos proponérmelo, siento que me pone como un horizonte, ¿no? Me propongo acompañarlos en ese cierre de etapa y darles un pequeño clic para encarar el futuro, que es incierto, que para esta generación es particularmente desafiante y no encuentran en nosotros los adultos, creo que les cuesta encontrar modelos donde digan, bueno, si hago esto me va a ir bien, o voy a ser feliz, voy a poder hacer lo mínimo que quiero. Hay una especie de desesperanza y hay poca sensación de... en mi experiencia, ¿no? Estoy diciendo, de agencia, ¿no? De que ellos pueden ser actores y tomar decisiones que les modifican el rumbo que van a seguir. Es como una sensación de que, bueno, si igual no voy a poder cambiar nada. Y bueno, es eso, esa efervescencia, eso es algo que me gustaría que desarrollen a lo largo del año y que así como con cositas intento. Pero de vuelta, ¿viste? O sea... Yo estoy segura de que por ahí, si vos vas y hablas con ellos, y algunos se habrán olvidado, pero algunos por ahí se acuerdan. Por ahí no se van a acordar de lo que dijiste ese día, pero se van a acordar de la sensación, de si sintieron algo que los hizo pensar algo diferente. Entonces uno va dejando como pequeños impactos, creo, aunque sean chiquitos, ¿no? Pero digamos, no sabes. Y hay algo ahí en lo directo que para mí es muy, muy atractivo. Y también puedes tener un impacto malo, ¿no? Obviamente.
Ojalá que no, pero digamos, puede pasar. Y pasaste del laboratorio al aula, del aula universitaria al aula secundaria, y después de eso te diste cuenta que eso era tu camino, y cómo siguió el camino, digamos. Voy a pelear la idea de camino. No es un camino, es una red, es a lo sumo un árbol que se ramifica. Sí. No, hay gente que tiene caminos en el sentido de tipo juego de la oca, ¿no? Vas avanzando en el caminito de la vida. Por ahí es un camino que vas descubriendo, pero hay como un Sí, sendero que vas abriendo de alguna manera, ¿no? Sí, en mi caso abrí muchos senderos y estoy en todos a la vez. Claro. Por suerte le encontré la vuelta que a mí me cierra, ¿no? Sí. Pero hay algo donde primero fue la educación y al principio de biología, pero también mucha formación de docentes, ¿no? Entonces, para docentes de ciencias hacer cosas, o campamentos científicos con chicos de Argentina, adolescentes, y eso es algo que no es escolar, pero que también es educación en ciencias. Y después fue, esta manera de pensar que tenemos nosotros los que pasamos por esta educación formal universitaria, pero que no es exclusiva a nosotros, ¿no? También se puede conseguir de otro lado. Ese es el valor que yo tengo. Eso es lo que me diferencia de otras cosas. Y ahí fue, creo que hace más de 10 años, pero no me acuerdo, que abrí otra rama. La docencia sigue, ahí está. Otra rama que fue, las evidencias importan. Nuestra manera de hacer ciencia es una metodología que te permite saber si algo funciona o no funciona. Tan básico como eso. Hay una realidad. Hay una realidad, porque aparte, bueno, eso es lo que a mí creo que un poco de mis pequeñas peleas, ¿no? Combatir todo se va a acomodar, si le pones onda, va a salir, vos ves que ya va a pasar. No, tenés que hacer que pase. Tenés que hacer que pase y que pase de una manera ordenada, coherente, acordada, pero que pase. Uh-huh. Y para eso hay maneras de saber si pasa o no pasa. Puedo medirlo, puedo aprender a partir de eso, si se encaminó. Si quiero ir de A a B, puedo ver si me acerqué a B. Uh-huh. Si no me estoy acercando a B, aunque le puse toda la onda, es que hay que cambiar. Entonces son como ciclos iterativos de hacer cosas, ver qué pasa y corregir todo el tiempo. Eso es ¿Y como cuándo yo te lo diste veo. cuenta, o cómo te diste cuenta que eso era un valor que te podía diferenciar y convertirse en una fuente laboral también? Yo creo que después de hacerlo, Mirá. esa es otra, ¿viste? A veces uno es, bueno, quiero pensar hacia dónde quiero ir. No, eso fue, hace más de 10 años me metí en lo que eran políticas públicas y muy cansada de líderes declarativos, por Uh-huh. decirlo de alguna manera, o de proyectos vagos, vamos a mejorar, vamos a progresar, pero que donde eso no se transforma en métricas concretas que yo puedo realmente medir y ver si pasó, en qué plazo espero que pase y de qué manera. Hace más de 10 años di una charla TEDx muy chiquita, cuando me costaba todavía más hablar en público que ahora, sobre políticas informadas por evidencia. Que uno puede hacer una política pública pensando, bueno, quiero que pase tal cosa, y después medir si pasó o no pasó, con distintas estrategias, que eso es lo que nos da lo científico. Y una vez que tenés eso, decís, ok, ¿anduvo o no anduvo? Si no anduvo, a otra cosa, vamos por otro lado. O entender que no anduvo y por ahí hay que corregir, acomodar, pulir, todo bien. Y entonces estaba muy en el mundo de la evidencia. Y eso fue, sí, hace más de 10 años. Y después, con la vida y dándome cuenta, también eso me lo dio la docencia, darme cuenta de que la evidencia no alcanza. Con gente, la gente tiene sus necesidades, todos tenemos nuestras necesidades, intereses, capacidades, prioridades, deseos, ¿no? Y no alcanza, aunque tengas una persona súper educada adelante, y además esa persona siempre puedo ser yo también, ¿no? Esa cosa reversible de todo el tiempo estar viendo, estoy diciendo las cosas bien, haciendo las cosas bien. Uh-huh. Y ahí entré un poco al mundo de ver qué hacemos con esto que se llama en ciencias sesgos cognitivos o tribalismo, esta tendencia a separarnos en grupos por afinidades. Y entonces ya tenés un grupo que tiene ciertas creencias
y otro grupo que tiene otras creencias, pero esas creencias, si se refieren al mundo real, por ahí una está bien y la otra está mal, no es que vale todo. Como que descubriste que la barrera para esa racionalidad, si se quiere, en el proceso, era el tribalismo y la... Sí, éramos las personas, pero bueno, las personas tenemos los problemas que tenemos y somos como somos, producto también de una evolución biológica que es lo que hay, digamos. Magia no se puede hacer. Y ahí entré a lo que es el mundo que en ese momento, en el 18, cuando escribí mi primer libro, era la posverdad. Ahora no me gusta mucho la palabra. Pero el libro que es como hablar con otros que piensan distinto, ¿no? No, se llama Pensar con otros. Pensar con otros, perdón. Pero tiene el germen de eso, ¿no? Pero un poco, hay algo que se sabe, supongamos más o menos bien, ¿por qué no somos todos capaces de aceptar esa realidad? ¿Cuáles son las barreras? Y fue un poco indagar eso. Aprendí mucho haciendo el libro. Siempre es hacer primero y después, mira, esto estuvo bueno. Y después, sí, el mundo de las conversaciones, porque en un momento dije, no solamente no es la evidencia, no alcanza, pero es lo único que tenemos ahí para guiarnos en el mundo real. Pero hay que poder conversar, porque si estamos todos fragmentados y no podemos conversar, la traba ahora es la conversación. Entonces, no soy experta en conversación, pero me fui metiendo en eso por una necesidad y un interés. Y eso fue otra rama. Son todas ramitas que van en paralelo. Y después vino la pandemia, y la pandemia fue otro golpe para mí, personal, en el sentido de que ni siquiera había evidencias. O sea, el virus apareció de un día para el otro y se llevó puesto todo, y había que hacer lo que se podía sobre la marcha. En mi mundo ideal de las políticas públicas también. Eso entraba en crisis. Primero sabés y después hacés y te guías con lo que más o menos vas viendo. Esto era... No hay tiempo. O sea, vamos a ir aprendiendo, y de hecho fue súper rápida la investigación, súper rápido el desarrollo de vacunas, un montón de cosas que salieron razonablemente bien, pero ¿cómo reaccionamos las personas? ¿Cómo cada gobierno tomó decisiones en el mundo en función de las idiosincrasias de cada sociedad, de las necesidades, del tipo de liderazgo? ¿Qué iba pasando en cada país con un virus que no conoce fronteras? Entonces, sin conocimiento o con muy poco conocimiento, sumado al miedo, la incertidumbre, y en esos contextos donde a veces sale lo peor de la gente, a veces sale lo mejor de la gente, lidiar con esa complejidad, esa fue la nueva cosa que me fascinó. Y ahí hice mi segundo libro. Y entonces yo te diría que hoy estoy... Entender un elefante. Ese es entender un elefante. Y ahora estoy en eso primero que dijiste cuando me presentaste como en mundos que se cruzan. Creo que es eso. Vengo de la ciencia muy formal, pero después, ahora mi interacción es con gente de la política, con gente de organizaciones, sociedad civil, estudiantes secundarios, con gente. Y siempre hay algo en común, que es que necesitamos conversar mejor por muchos motivos, no solamente para convivir mejor, sino porque en contextos complejos como fue la pandemia, donde no había información y donde había una urgencia, solamente, es como que solos no podemos, solamente coordinando a esas sociedades de una manera muy amable y entendiendo lo que está pasando, porque es algo dinámico, es esa complejidad y esa coordinación en la complejidad lo que me parece que es relevante. Y hoy es eso, supongo. No sé, me di muchas vueltas. Está buenísimo, no, está clarísimo. Ahí me gustaría como entrar bien en tema, porque para mí hay varias pistas de lo que dijiste que surgieron bastante en episodios de la temporada pasada, con varias personas que estuvieron a cargo de gobiernos durante la pandemia, ¿no? Y que yo lo tomaría como dos puntos. Por un lado, el de la conexión que hablabas en el aula, la conexión como prerequisito para el diálogo en un punto, el desafío de la conexión a escala, ¿no? La conexión cuando tenés que hablar con mucha gente al mismo tiempo, que proyectada ese micromundo de 30 alumnos a 30 millones de personas, las cosas que pasaron en esas 30 millones de personas el día anterior, etcétera, etcétera, se vuelve una complejidad muy grande, ¿no? Entonces, por un lado, la conectividad a escala, y por otro lado,
la evidencia escala en un punto, porque parte de lo que recojo de todos los que hablé, de distintas personas a cargo de gobiernos nacionales, sobre todo, a diferencia de los gobiernos locales. Sí, es totalmente distinto. Y yo lo viví también, es la escasez de información confiable muchas veces para poder tomar decisiones. O sea, ahí... Entonces, para ir entrando en los dos temas, por ahí arranquemos por el primero, pero ¿cómo pensás o qué cosas has visto de esta situación a escala en la conexión, ¿no? Y qué rol, cómo se puede trabajar eso de alguna manera? Bueno, es difícil, por supuesto, esa es la gracia, sí, ¿no? Y cada uno tiene su experiencia. Yo te diría que de la evidencia que hay, porque de vuelta, hay investigaciones sobre estos temas, ¿no? Y eso también me lo dio mi formación científica, poder seguir las investigaciones. Está mucho más claro cómo podemos conectar persona a persona, en grupos chicos, que es lo que más tiene que ver con nuestro recorrido evolutivo también, ¿no? Aún si es muy difícil, con nuestra familia más o menos nos podemos comunicar, con nuestro grupo de amigos, de colegas quizás. Vas ampliando la escala. Y no solamente cambia la escala, sino que cambia el medio por el cual vos te comunicas. Ya no estás persona a persona. Estás hoy a través de alguna pantalla, por ejemplo. O un diario, pero digamos, nada, es una pantalla. Incluso el diario ya no es un diario en papel, o sea, es como todo mucho más dinámico. O en un reel de Instagram. Sí, hay un medio. Un medio ahí que te mete ruido y tiene sus propias dinámicas. Y tiene sus dinámicas de distribuir ese mensaje, pero al mismo tiempo, cada persona que recibe ese mensaje lo va a leer desde su perspectiva. Entonces, ¿vos cómo haces para masificar un mensaje a nivel comunicacional cuando del otro lado tenés gente distinta que no solamente es distinta entre sí, es distinta ayer de hoy? Sí, porque aparte ahí lo masivo generalmente es emisivo, vertical. Y es muy difícil dialogar de a millones. Exactamente, y entonces ahí conectar hoy es muy difícil. Y te diría que no sé si hay modelos que funcionen muy bien hoy. Hay algunos liderazgos y algunos países que desde mi mirada lo pudieron hacer un poquito mejor que otros. Pero tiene que ver con particularidades también de las sociedades, no solamente el tipo de persona que está a cargo del gobierno nacional. Entonces, la conexión tiene que estar de alguna manera, como se pueda. Cuando vas perdiendo esa conexión, y un poco creo que también el problema, cuanto más grande la escala, más desconectado queda ese líder, ¿no? O ese grupo de personas que están tomando decisiones. Porque una cuestión, la escala te aleja, ya ahí es el principio del fin, digamos, tenés que no perder nunca esa conexión. A mí me pareció muy interesante lo que hizo Nueva Zelanda durante la pandemia, con Jacinda, su ex primera ministra. Ellos hicieron varias cosas, que también tiene que ver con lo de evidencias que te contaba antes. Primero, es una isla, o sea, es complejo y es un país muy particular, con una historia también muy especial, muy reciente, muy mezcla de étnica también. Pero al ser una isla, en ese contexto tenían algunas ventajas que otros países no teníamos. Pero bueno, dijeron, vamos a hacer un confinamiento como hicieron casi todos los países al principio, ¿no? Y ella estaba en su casa y empezó a transmitir desde el living de su casa. Nada más. No se la vio afuera, no se la vio teniendo reuniones porque ella es más importante. Y al mismo tiempo, eso por el lado de la conexión. O sea, vos ves a la mujer en su casa liderando el país desde su casa. Y los demás. Por supuesto que no todo el mundo la quería tampoco, pero al mismo tiempo estaba lo de la evidencia. Vos podías mirar en internet, todos podíamos mirar, que el gobierno de Nueva Zelanda dijo, tenemos este nivel de confinamiento con estas reglas si estamos en una situación de tantos casos positivos por día. Si estamos entre tanto y tanto, vamos a pasar a este nivel, a este nivel. Había un plan, había algo explícito, transparente, y después fue seguir eso. Cuando bajaba un poco la circulación del virus, abrían un poco, y entonces eran reglas claras. Eso también te conecta. Saber en ese contexto de incertidumbre, de miedo, con toda la gente, o sea, fue una tragedia en todos los niveles,
que esa persona que está liderando, ese equipo que está liderando, está viviendo lo mismo que vos, pero que al mismo tiempo no tiene idea de lo que va a pasar, porque nadie tenía idea. No es que decía, todo va a estar bien, pero había una especie de marco, que claramente después había que ir improvisando sobre eso, pero había un algo. Entonces la conexión no es solamente la comunicación, es también todo este contexto de decir, bueno, sí estamos juntos en esto. Está claro. Ahora, lo interesante ahí es que el poder institucional fue diseñado para la no conexión. O sea, el castillo, de alguna manera, como emblema, el rey, esta idea de que una persona lidera un país, fue diseñado para la idea de que estas no eran seres humanos normales, que no tenían que ser vistos, que bajaban información al resto, y en algún punto el marco institucional no te ayuda a eso. Incluso los palacios de gobierno son lugares muy inhumanos para las personas que están adentro, habitando eso también. Claro. ¿No? Entonces ahí el desafío, por ahí los sajones en eso tienen una ventaja de esa cosa más ciudadana, si se quiere, de cultura, en algunos casos, ¿no? Yo creo que fue súper interesante el de Nueva Zelanda, pero a veces la reflexión es, sobre todo para los países latinos, donde todavía está esa idea del líder iluminado, carismático, etcétera, que es como que es difícil desde ese lugar esa conexión, sobre todo de vuelta en un gobierno nacional. En un gobierno local creo que está más visto. De hecho, en toda América del Sur, los alcaldes tienen un nivel de apoyo popular muy alto en general, y los gobiernos nacionales no. Y decís, ¿pero por qué? Son las mismas personas en general que pasan de un lado al otro. Sí. ¿No? Bueno, pero viste, a nivel local también influye que votás, por ahí incluso la gente vota por fuera del partido de esa persona, porque vota, porque es el primo de tal, porque sus hijos van a la escuela con mis hijos, porque lo conozco desde que era así, no sé, porque su familia siempre vivió acá, y bueno, y entonces esa es la conexión que valora la sociedad. La vecindad que es una vecindad, digamos, para bien y para mal también, ¿no? Porque a veces te encasilla, pero muchas veces los gobiernos locales, los ejecutivos, y los representantes del legislativo también, ¿no? Tienen eso que es, realmente logran mantener un poquito el desafío de la escala y como vos decís también, el recorrido por ahí histórico de Latinoamérica, que son sociedades que piden otro tipo de... Quizás es difícil porque no podés generalizar esto, ¿no? Pero suele haber una demanda más del líder, por ahí más paternalista, más que me va a cuidar, que me va a resolver los problemas, pero de vuelta, con mucho cuidado, me parece súper injusta la generalización e inadecuada, ¿no? Pero si uno compara con otros países, es distinto. ¿Vos eso cómo lo ves? Porque vos tenés experiencia nacional. Sí. Creo que hay una grieta generacional, para empezar ahí, muy fuerte. O sea, creo que es un momento muy raro, y habiendo laburado en varios países, viendo investigación cualitativa y viendo las demandas de la gente, es muy difícil sintetizar una misma mirada, y generacionalmente ves un corte primero gigante. O sea, la generación más grande está más acostumbrada a un liderazgo más vertical, pide más certezas y orden, está sufriendo más este mundo más caótico. Siento que los más jóvenes no, están buscando algo más donde se puedan conectar, empatizar, digamos, que sientan algún tipo de... Ni ven el mundo que sea vertical, digamos, ¿no? Y particularmente eso se ve mucho en las sociedades más jerárquicas, clásicas, las sociedades andinas, por ejemplo. Este mundo más horizontal le genera un conflicto muy profundo, porque he dado el ejemplo de Chile, que estudié mucho y tengo muchos amigos. El escudo de Chile es por la razón o por la fuerza. Entonces, te dice algo de cómo piensan lo vertical y lo horizontal, digamos, ¿no? Y entonces eso también te dice de qué tipo de liderazgo. Pero al mismo tiempo, ¿por qué un Gabriel Boric, que es un tipo que tiene otro perfil, es votado por un montón de gente? ¿Por lo ideológico? Y la sensación que no. En realidad tiene que ver mucho más con esta sensación emergente de una juventud que quiere algo más contemporáneo a lo que son ellos, ¿no? Entonces, coincidiendo que es muy difícil generalizar, sí creo que hay igual una idea, en el libro me meto bastante en eso, de
del mártir católico como líder, digamos, ¿no? Un poco lo que representa el Che Guevara para un porcentaje, otros más, otras figuras más. El mejor líder es el que se muere pobre joven por su pueblo, digamos, ¿no? Esa idea también es otra forma de alejarse de la conexión en un punto, ¿no? Sí, y si bien igual trabajo en estos temas, me muevo en estos temas, con esto que decís, me gustaría separar lo que es, o sea, bajarle un cambio a lo que es la conexión para ecualizar y subir otra cosa. Siento que, sobre todo cuando hablamos de gobiernos nacionales y en lo que es Latinoamérica, estamos mezclando un poco lo que es, me da un poco de cosa porque te lo digo a vos que tenés la experiencia en gobierno nacional, mezclando lo que es el líder en su función de líder que te inspira, un líder en contexto electoral, por decirlo de una manera simplista, ¿no? Que busca el apoyo de la gente, promete cosas, la gente le cree por algún motivo o le cree más que lo que le cree a las alternativas, no importa. Y es el líder más en ese sentido de voy a conducir a mi pueblo, por ahí más católico, por decirlo de alguna manera, que también es injusto porque no soy católica. Pero después tenés otro tipo de liderazgo y me pregunto, que me quedo pensando si esto que decís de la brecha generacional no tiene que ver con que los jóvenes no quieren ser tan inspirados y lo que quieren es que las cosas cambien y quieren tener algún horizonte hacia el futuro que les parezca que vale la pena, digamos, ¿no? Y quizás lo que hace falta son líderes de arremangarse y trabajar, que no estén tan visibles, digamos. Por ahí no es el mismo líder el que hace falta, por ahí tenés que tener la figura del presidente inspirador, pero después un equipo más técnico que se ocupe de que las cosas mejoren, porque con ilusiones y promesas eso provoca mucha frustración. O sea, si vos tenés liderazgos, y en Latinoamérica eso históricamente es bastante común, es como que hay problemas, y viene el líder y dice, yo este problema lo reconozco, sé que están sufriendo mucho, lo voy a solucionar. Y te muestra esa complejidad como algo simple. Entonces vos votás acompañando eso, y después no lo resolvió. Y ahí está la frustración. O sea, bueno, pero ahí hay dos cosas, ¿no? Para mí, por un lado, hay un tema que está bueno ver, y el caso de Estados Unidos con Obama y su equipo lo charlamos mucho, y fue un primer ejemplo casi de construcción horizontal para llegar al poder, que después entra en un cortocircuito con una estructura muy vertical clásica como es el Estado. Entonces ahí se genera una disonancia. Pará, vos me dijiste que éramos entre todos y de repente, ahora no. Y eso es un problema. Y a mí lo que eso me lleva a pensar que a nivel nacional, a diferencia de la ciudad, que de vuelta, o las provincias, o todas las ciudades, que sí creo que el abordaje pragmático es 100% válido desde un vínculo cercano, hoy tiendo a pensar que el gobierno nacional tiene un rol mucho más importante en el vínculo, en la parte vincular de la sociedad de lo que se le da bola, digamos, ¿no? Venimos de 20 años de mucho gobierno tecnocrático, si se quiere, y creo que el gobierno tecnocrático ha perdido capacidad de conectar a veces con la sociedad, que genera que después aparezcan gobiernos que, digamos, que se desvinculan de lo técnico para no ponerle etiquetas y dicen, bueno, yo te lo resuelvo matando a tal o cambiando tal cosa, digamos, simplificando, ¿no? Sí. Para decirlo. Ahora, para mí hay un problema más grave ahí, más profundo, que se ve cada vez más presente, que es que si vos listás las incertidumbres a las que una persona hoy quiere respuestas, ¿no? Un chico de 18 años escuchando este podcast dice, bueno, listemos las incertidumbres existenciales, para empezar, no sé. ¿Va a haber planeta vivible tal o cual. No? Digamos, ¿no? Arranquemos de ahí. Saquemos las espirituales que están en otro orden de la vida. Hasta, digamos, vas haciendo la lista. Esto, Lech Walesa, el que fue presidente de Polonia, nos lo decía en una charla hace poco, decía, hagan la lista de tus problemas, lo que te inquieta. Y hace 3 columnas, lo local, lo nacional y lo global. Dice, si encuentran algo en lo nacional, les doy un premio. Porque parte del problema es que ya nada depende de un gobierno nacional estrictamente, o muy poco, mucho menos que antes. Entonces,
la interdependencia de la globalización, la licuación del poder a nivel del empoderamiento individual, hace que el presidente en general tiene una brecha entre expectativas y herramientas muy grande. Entonces vos podés decir, bueno, yo voy a construir 1000 kilómetros de ruta. Esto es bien pragmático, bien concreto. Y viene una pandemia, y dice, y vino una pandemia. Ah, bueno, está bien, pero me dijiste que ibas a hacer 1000 kilómetros de ruta. Siempre tenés una excusa, ¿viste? No, pero hay una pandemia global, ¿viste? Vinieron los marcianos, ¿viste? No, excusas. Creo que ahí es parte de un desafío también en eso, ¿no? Para este planteo. Me gusta porque decís lo de la interdependencia, o no me acuerdo qué palabra usaste. Eso también es un aumento de la complejidad, que quizás en gobiernos de hace 100, 200 años no tenías tanto, ¿no? O sea, 100%, empezaba, sí, totalmente. lo que hay ahora realmente no hay fronteras. No hay fronteras, por supuesto que hay, pero quiero decir, desde el comercio global y donde realmente, o sea, la guerra en Ucrania nos afecta acá y es literal. Esa interdependencia es un grado de complejidad que los gobiernos, que son estructuras que no cambiaron tanto en 200 años, no están organizacionalmente preparadas para resolver. Pero está muy bueno lo que decís, que es cierto que si con tanta interdependencia lo que uno le pide a un gobierno nacional, realmente hay cosas que no están en el poder de ese gobierno nacional, lo cual me deja pensando si puede todavía, digamos, si se puede encontrar como algún mix en donde quizás no es la misma persona, o sea, quizás no hay que ser un líder que cumpla las expectativas en todos los ejes, sino tener ese, bueno, sobre todo en modelos presidencialistas como los nuestros, ¿no? Como más latinoamericanos, tenés un presidente, una presidenta, qué sé yo, que de alguna manera agarra, ¿no? Ese sentimiento, esa emoción de ese momento, de la sociedad con todos sus problemas, y lo agarra transitoriamente, ¿no? Porque el apoyo de un año al año siguiente se puede desvanecer porque están pasando muchas cosas. Y después tener un equipo, ¿no? O sea, que no puede una sola persona o un pequeñísimo grupo de personas responder a todas las expectativas. Y después tener como equipos, subequipos, sigue siendo gobierno nacional, pero en donde ahí tenés los 1500, no sé cuántos dijiste, kilómetros de ruta, asfaltar esto, resolver el problema de la basura acá, o problemas más también, digamos, los de educación, los de salud, los de seguridad, que son los problemas de siempre. No encuentro mucho cómo, pero sí. Yo estoy teniendo a pensar lo mismo. Pienso que el poder debería pensarse más grupalmente. Pues no solo por un tema de reparto de tareas, sino también de equilibrio emocional de las personas que están en ese lugar. Creo que nos equilibramos cuando estamos en grupo, y de alguna manera ese grupo te permite evitar la enfermedad del poder, por un lado, y por otro lado repartir la carga, porque también es injusta la carga. Muchas veces, por más que uno califique, decir, bueno, 40 y pico millones, o 100 millones, 200 millones de personas le ponen la responsabilidad a una sola persona, por más que esa persona asuma voluntariamente esa tarea, es un poco desparejo, digamos, ¿no? Porque también genera el otro problema del desempoderamiento de los otros 200 millones. De decir, bueno, tal cual. ¿Cómo hacemos para...? Y ahí también te permite tener expertos, ¿no? O sea, lo multidisciplinario, porque de vuelta, esta interdependencia global requiere de saberes más específicos, donde no puede venir el todólogo que sabe hacer todo. Un presidente nunca debería ser quien dice qué hacer en los ejes más relevantes del país. Entonces vos podés tener equipos que no es solamente repartir las tareas para aliviar la carga, sino que realmente haya gente que sepa de la parte del problemita que le toca, pero de vuelta ahí tenés que poder coordinarlos. Total. ¿No? Entonces esa coordinación, para que funcione, que además necesita un diálogo que puede ser incómodo también y puede ser tensionante. Incluso vos tenés típicamente, no sé, por decir algo, ¿no? En los países vos tenés un ministerio de economía, desarrollo económico, lo que quieras, la parte productiva, y un ministerio de ambiente, por decir, invento, que no tienen, o sea, tienen intereses contrapuestos, quizás incluso en muchos ejes, ¿no?
Y esa negociación y esa tensión, ese permanente trade-off, lo vas a tener que poder gestionar de alguna manera. Que de vuelta tampoco creo que sea el presidente quien lo tenga que hacer, pero bueno, es... Bueno, pero ahí para mí, de mi experiencia, lo que saco en limpio y lo miro, es que hay un factor que está súper subestimado en toda esa discusión, que es el factor humano. Porque el 90% de la energía que me ha tocado básicamente ser un coordinador de esas tensiones, 90% de esas tensiones son humanas, no son de intereses, ni de ideológicos, ni de función. Me cae mal el otro. Claro. O me cae bien, eso. o al revés. O estos dos conectan y sintonizan y genera una magia en dos temas que parecen imposibles de reconciliar y al mismo tiempo hay... Y muchas veces también, porque el problema a veces del experto, creo que el desafío es que muchas veces está acostumbrado a hablar de su tema con su gente, en su micromundo, y tiene poca interacción con otra gente. Entonces lo sacás de ese lugar, lo pones en una mesa y le cuesta conectar en un punto, porque a veces porque está muy convencido de lo que piensa, a veces porque por ahí en su expertise no está la comunicación con otras personas, a veces... Entonces, desde ese lugar es que creo que, y lo miro desde las ciencias sociales, digamos, ¿no? Como politólogo, es decir, sabemos muy poco cómo funciona un ser humano y nadie nos lo enseña en ningún momento de nuestra educación. Es que no solamente no nos lo enseñan, sino que tenemos pocas oportunidades de practicarlo. También. De practicarlo de manera genuina y arriesgada, incluso, ¿no? Porque, qué sé yo, el mundo se va volviendo más virtual y menos presencial, que tiene muchísimas ventajas, por supuesto, y ahí también hay quizás una brecha generacional, ¿no? Con chicos jóvenes que su mundo social pasa mucho por dispositivos. Y eso les da la práctica de otra manera de conectarse socialmente que algunos de nosotros por ahí no compartimos, ¿no? Entonces son como mundos que están fragmentados ya porque lo social pasa por distintos lados. Entonces, ¿cómo practicás, no? O sea, ¿cómo nosotros por ahí los más grandes podemos comunicarnos socialmente de una manera genuina en ese contexto donde los más jóvenes por ahí lo hacen mejor, porque lo practican más? Tampoco son todos así, ¿no? Y cómo pueden quizás los más jóvenes y los chicos, que cada vez tienen menos momentos de plaza, de barrio, de no sé, ¿no? Aprender a practicar esta habilidad de conectar con gente diferente, entender que a la otra persona le pasa algo, empatizar desde la diferencia, darse cuenta de que puedo detestar lo que estás diciendo o puedo estar totalmente en contra de lo que estás diciendo, pero reconozco como legítimo lo que estás diciendo. Y te reconozco humano, a vos como un humano sí, legítimo para expresar eso y darme cuenta de que, yo no pienso eso que vos pensás, no me lo habría ni imaginado, pero yo necesito escucharte y vos necesitas escucharme a mí y entendernos de una manera que no terminemos siendo todos amigos, o sea, se podría, pero digamos no. Le huimos mucho al conflicto y hay mucha conversación que es una simulación de conversación donde nunca se llega a las cosas de fondo. ¿Verdad? Entonces, vos tenés pocas oportunidades de practicar, o creo que se podrían estimular un poco más, estas interacciones que requieren ser interacciones entre gente distinta. Bueno, ahí creo que también tomando esta imagen del árbol que se ramifica, ¿no? y versus el camino que usabas antes, también entender que hay conectores, que entender que somos múltiples facetas de una misma persona permite encontrar más conectores. De repente por ahí con alguien, se me ocurre una persona, no conectás por pensamiento político, pero de repente conectás por el gusto de la música, o por el gusto de viajar, claro, o por el gusto, o por alguna amistad, por distintas cosas. Y por ahí eso es una pista también como para encontrar esos conectores, ¿no? Como buscar esos conectores, como el arquetipo más, este es tal cosa, lo etiqueto, ya está, no me puedo conectar, es un enemigo, no es ser humano. De ahí es imposible, por más que... ¿Sabes qué? Te escucho y no puedo evitar pensar en una cosa de la biología. Lamentablemente uno queda como tuneado con la formación, ¿no? En los comienzos de la biología, digamos, antes de que se transformara en una ciencia tan formal como es ahora, las ideas sobre qué era estar vivo tenían que ver con una cosa que se conoce como esencialismo, ¿no? O sea, lo vivo está vivo porque está vivo, porque puede hacer eso, ya está. Entonces lo defino
como una cosa, una especie de cualidad, y ahí también es un poco como religioso o lo que sea. Y más recientemente dijo, no, las cosas vivas yo lo voy a definir así, como esas cosas que son capaces de hacer determinadas operaciones, determinadas cosas, ¿no? Entonces, se puede reproducir, puede comer, puede tener un metabolismo interno, evolucionar, lo que sea. Si cumple esto, es un ser vivo. Y a eso lo llamamos una definición operativa, que te saca del esencialismo inmutable, ¿no? Una definición operativa, que tiene más que ver con, o operacional, no sé cómo se traduce, más que ver con entender esa flexibilidad y entender que las definiciones no son categorías estáticas y que por supuesto vos vas a definir esto está vivo y esto no, pero hay un montón de situaciones de borde donde vos ves que esa definición no aplica ni no sé, los virus es un ejemplo. Vas a tener gente que dice que están vivos y gente que dice que no, y todo tiene algún sentido, ¿eh? Y salir del esencialismo es también vincularse con la complejidad desde mi perspectiva. Entonces, cada uno de nosotros es muchas personas a la vez, muchas facetas profesionales, personales, vinculares, digamos. Y de vuelta, quien soy yo hoy no voy a ser la misma persona que fui ayer, ni la misma persona que voy a ser mañana. Entonces te permite darte cuenta de que si yo hoy pienso esto y en 2 años cambio de opinión, buenísimo. O sea, no es que, ¿cómo? Si siempre dijiste tal cosa, como ahora puedes decir otra cosa. Que es algo que de vuelta... Con la postura, la identificación, claro, que aparte es inmóvil. No hay nada de inmóvil en el mundo actual. Todo se está moviendo, todo es flexible, es un fluido, digamos. No son cajitas. Es aceptar ese nuevo medio. Está buenísimo. Un concepto que un sociólogo muy sabio que trabajó con nosotros muchos años, español, me decía, que a mí me marcó mucho, nadie vive en un país, ¿no? El tipo hace 60 años hace estudios cualitativos, nadie vive en un país. Y que a mí me lleva a pensar el problema de la trampa macro, las estadísticas macro, las cifras macro, que en distintas maneras, en distintos países, juega de distintas formas, ¿no? Chile vivió para mí una trampa macro del crecimiento, entonces todos los políticos diciendo, pero si los indicadores son cada vez mejores, etcétera, ¿cómo no estás bien? Y la persona decía, no me puedo operar, ¿qué me importa? El país, yo tengo este problema y vos no me lo estás registrando. Y por ahí en Argentina pasa al revés, ¿no? Esta sensación de hace 70 años estamos para atrás y deteriorando, etcétera. ¿Cómo lo ves eso, por un lado? El tema de la unidad país y lo macro y las estadísticas macro en relación a esa, por un lado, la necesidad de evidencia y de que es parte de la realidad, y por otro lado, a las trampas que puede generar, ¿no? En la conexión, sobre todo, y en el vínculo. Estoy pensando 3 cosas a la vez. A ver si me ordeno. Está bueno y creo que te diría, el desafío. Y lo que te voy a decir ahora tiene mucho que ver también con mis sesgos, mi formación y es solamente, obviamente, mi visión sobre el tema. Primero, las 3 cosas son, literal. Una, creo que los liderazgos hoy necesitan tener una mirada dual. Y digo liderazgos y no líderes porque, viste, estoy hablando de un grupo, de quienes están tomando las decisiones. Mirada dual que sea lo macro y lo micro, y poder hacer como el zoom ese, subir y bajar a medida que hace falta. Pero también dual en el tiempo, ¿no? El corto plazo, hay urgencias del corto plazo que hay que poder resolver para la ciudadanía, y hay mediano y hay largo plazo. Yo no puedo meter la educación como algo de corto plazo porque no va a andar. Pero sí puedo darle cloacas a una localidad, por decir algo, ¿no? Entonces tenés el tiempo también, como la dualidad del tiempo. Las tensiones también como una dualidad, ¿no? Los grupos que piden otras cosas o que tienen, y con recursos limitados, donde vos decís, uy, si yo le asigno esto a esto, no se lo estoy asignando a esto otro. ¿Qué hago? Algo tengo que elegir. Esa dualidad del liderazgo, de moverse en lo macro y lo micro y en muchos otros ejes, creo que es una de las cosas que más hace falta en este mundo complejo, incierto, flexible, ¿no? El segundo punto que quería traer era, si me preguntas a mí, yo te digo evidencias, o sea, evidencias sí o sí. Quizás no
no es lo que necesita la ciudadanía saber en el día a día, pero sí tienen que ser son lo único que tenemos como indicador claro. Son limitadas, van a llegar siempre más tarde de lo que, ¿no? O sea, incluso las fotos de la situación son tarde. Pero es una referencia. Pero sin evidencias es andar a ciegas. Uh-huh. Por ahí es como disparar al arco con los ojos vendados. Por ahí te sale bien una vez, pero no. Las evidencias, la métrica, los datos abiertos, auditables, todo eso es algo que para mí es sumamente importante. Hay países que están más avanzados que en eso. No es que no haya problemas, pero se puede. Creo que ahí tenemos mucho para recorrer como uh-huh. región también, no solamente de Argentina. El tercer punto, y ya que nombraste a Obama antes, una entrevista de Obama, ya no me acuerdo dónde, que le preguntaban algo también, no sé si sobre liderazgo, no me acuerdo sobre qué era la entrevista. Obama es como un hombre muy cautivador que puede hablar de cualquier cosa. Pero él tenía esta expresión que era better is good. O sea, estar mejor está bien. Y él se estaba refiriendo a esto. Quizás no estamos haciendo algo, tengo miedo de estar acordándomelo mal, quizás no estamos haciendo algo que se arregló. Quizás no lo vamos a dejar perfecto. Pero podemos decir, bueno, en este año mejoramos de acá a acá. El otro año de acá a acá. Y así a lo largo de los años, esta sociedad va a estar mejor, esta sociedad va a estar mejor. Uh-huh. Entonces, aún si estamos un poquito mejor, pero no lo solucionamos porque es muy grande, muy complejo, muy dinámico, muy inabordable en poco tiempo, estamos un poquito mejor. Saber que estamos mejor, lo sabés no con percepción, o sí también complementando, ¿no? Por ahí lo cualitativo, pero también con lo cuantitativo, con métricas claras, definidas antes de empezar, porque si no también tenés la tentación de correr el arco, ¿no? Total. Bueno, está bueno, porque eso me hace pensar que en ese problema que hay hoy de brecha entre expectativas y herramientas, hay un trabajo en hacer en las dos cosas, mejorar las herramientas y bajar las expectativas, porque en un punto asumir que tu colaboración, tu aporte va a ser correr la raya de acá hasta acá, chiquitito, digamos, ¿no? Para los que escuchan, es poquito ese de acá de acá, porque en una perspectiva de tiempo de 100 años, tu historia es mucho menos importante de lo que crees. Es irrelevante, sí. Y porque depende mucho menos de lo que vos pensás de vos mismo, y entonces ahí es más, siempre lo siento como una de las cosas que es muy difícil igual equilibrar cuando estás en el rol todos los días, pero reducir la tentación de elevar la expectativa de cosas que no manejás, porque esa sabiduría de Obama es esa cosa súper sensata que él siempre planteaba, ¿no? Está muy bien definido. Hay algo evolutivo, vos estás contando, estamos dando pasitos para allá, eso ya es un montón. Porque eso te renueva la fe en el sistema también, decir, bueno. Sí, incluso también te habla de una mirada de política de Estado, ¿no? No de esta cosa fundacional donde claro, sí. cada nuevo gobierno viene a empezar todo de cero, ¿no? Y que tiene que ver con la vida misma también, ¿no? Entender que también uno es heredero de sus ancestros y va a venir y después viene otra gente. Exacto. Y ¿no? bueno, que tomen desde... Pero bueno, eso también requiere llegar a algunas cosas en donde vas a decir... No importa qué partido sea el próximo, qué sé yo, qué gobierno tengamos, hay un cierto consenso de que queremos mejorar esto, queremos avanzar de acá hasta acá. Y eso es lo que me parece que en nuestros países y con nuestros contextos más fragmentados actuales es el desafío, y con eso volvemos a lo de diálogo y todo eso. Lo que pasa que también es un experimento bastante reciente. Muy. Que la humanidad se quiera gobernar por democracias y más en nuestros países, ¿no? Estamos en la salita de dos de los países del mundo, o sea, somos un país muy joven. Creo que a veces hay una dureza con nosotros mismos, a veces también por las metáforas erradas, creo, de primero esta idea de todos los demás están bien y nosotros estamos mal. Todo país donde vayas le pasa exactamente lo mismo. Digamos. Hay una narrativa de eso, ¿no? Después otra es, si hacemos 2 o 3 cosas distintas, o sacamos a 2 o 3 elementos negativos, o si tal cosa pasa, ya está, llegamos a la tierra prometida de los países sin problemas, digamos, ¿no?
Y hay algo, en su momento Rosichner siempre lo marcaba y me gustaba como idea, la vida es un quilombo, decía como definición, y es así, y los problemas van a estar, y cuando llegues a un piso de bienestar vas a tener otros problemas que no veías. A lo que voy es que esas metáforas creo que pueden ayudar también a no sentir frustración, porque la frustración genera cosas a veces muy paralizantes también, ¿no? Y creo que a nuestros países le cuesta a veces esa perspectiva de tiempo, ¿no? Y de un poco hasta de autocariño, ¿viste? De las cosas. Bueno, y es que además esa paciencia o esa convicción, si fuera más compartida por ahí por la sociedad, ayudaría también a que no sigamos eligiendo en la región también, ¿no? Líderes, esos líderes que son carismáticos o que te prometen la tierra prometida, digamos. O sea que sí, tiene que ver un poco que se retroalimenta. Vos tenés sociedades que además, convengamos, sí, hay urgencias muy concretas y vos no le podés decir a alguien, mira, bancame 20 añitos que te prometo que tus hijos van a estar bárbaros, pero bueno, vos lo lamento. No, no andas, no es, obvio. Ni corresponde, ni está bien, ni de ninguna manera. Pero al mismo tiempo, en algún punto, a mí lo de Obama, lo de Better is Good, me gusta porque te dice al mismo tiempo dos cosas. Por un lado, podemos estar un poco mejor. Y de hecho, aún teniendo muchos problemas, estamos mejor. También todas las métricas globales muestran que estamos mejor en casi todos los indicadores. Totalmente. Hay más gente alfabetizada, menos pobreza, más, o sea, los grandes indicadores, por supuesto hay algunos tropiezos, ¿no? Pero estamos mucho mejor. Entonces, se puede avanzar. Y al mismo tiempo, no se puede avanzar en la escala que por ahí querríamos, obviamente. Total. Entonces, es como jugar con eso, pero bueno. Y una cosa, ya para ir cerrando y los últimos temas, ¿no? Pero conectando con algo que trabajamos mucho acá, que tiene que ver con un concepto que me gustó llamar nutrición digital, ¿no? La idea de que lo que consumimos de información es a nuestro alma, digamos, a nuestro sistema nervioso, el equivalente a lo que consumimos de alimentos a nuestro cuerpo, ¿no? Que hay una elección, que no es algo, no es el oxígeno del aire, digamos. Uno edita que come, digamos, en términos de contenido, en un punto, ¿no? Elige si ve la tele o no ve la tele, elige si consume redes sociales. Tengo mis dudas, ¿no? Pero seguí con la idea. Dale. Y que hay cosas que te alimentan más positivamente y hay cosas que no te hacen bien, digamos, ¿no? Que te cargan y te dan un... Ese es el marco. ¿A qué voy con esto? Que en parte la discusión hoy, habiendo un buffet libre tan grande de contenidos e información como hay hoy, ¿en qué medida la discusión de la posverdad y del tribalismo y la polarización no necesita también una formación de cómo consumir contenidos? No solo cómo pelearse con la pelea que puede haber en redes sociales de uno o de otro, qué sé yo, sino decir, ayudar, sobre todo los chicos, a decir, mirá, no es lo mismo tu tiempo en pantalla como lo invertís, no es lo mismo, digamos, si de repente consumís algunos contenidos que te enseñen o contenidos que te, no sé, bueno, esa sería la hipótesis. Totalmente. No sé qué opinás. Yo también, a lo que voy con esto solamente es, para agregar, a veces me da el miedo de que el debate sobre las redes sociales, la posverdad y demás, sea un poco como, bueno, apaga la red social en un punto. Para empezar, vos, dale ejemplo. Y después decir, nada, ayer lo discutía con alguien y digo, no, en casa, no sé, no vemos noticieros, pero no porque no valore el trabajo de noticiero, pero decimos, no tenemos cable y no vemos noticieros. Y bueno, siento que es más sano como hábitat para que crezcan mis hijos que y eso me contaba, engancho la anécdota, pero así cierro esa introducción. Una persona que en la pandemia, la hija de 13, 14 años, en un momento empezó con ataque de pánico, y van a ver a un profesional, y le dice, ¿cómo es el hábitat de tu casa? Bueno, no, tal cosa. ¿Y qué tiene miedo? No, la pandemia. ¿Y qué pasa? Y está prendida la tele todo el día. Y se apaga la tele. Apagó la tele y bajó todos los síntomas, literal. Wow. Muy sensato el tipo de decir, bueno, y sí, obvio, si lo ves todo el día, carga, te cargas, ¿no? Es como que, no sé. Bueno.
Larga Está introducción. buenísimo y sí, eso es para otra hora. Sí. Varias cosas. Primero, decía, no sé si estoy tan de acuerdo con que elegimos, así como elegimos qué comer, qué consumir. Hay atrás de eso una industria que quiere vendernos cosas, digamos, y que es muy buena haciendo eso. Y hacen publicidad y y hacen productos que son atractivos para nosotros. En la comida también. Por eso. Entonces vos podés decir, sí, claro, si no, o sea, no habría la crisis de obesidad Claro, y diabetes exacto. que hay a nivel global. Exacto. O sea, hay una malnutrición. Hoy hay más personas malnutridas que desnutridas en el mundo. Uh-huh. Es una tragedia. Es una tragedia individual, familiar y también para los estados. La carga de salud pública de esto, cuando lleguen estas personas a ser un poco más grandes, va a ser tremenda. Ya se sabe, porque ya ves venir, ¿no? Y hay atrás industrias que, obviamente, una papa frita de paquete es mucho más sexy que una manzana. Todos sabemos que la manzana es más sana. Uh-huh. Pero nos pone la papa frita de paquete y ahí vamos a ir. Y con el consumo digital pasa un poco lo mismo. Me acuerdo, yo uso muy poco las redes sociales ahora, antes las usaba más, pero cada tanto entro a Instagram por decir algo, veo un reel que me parece gracioso y se lo paso a el grupo que tenemos con la familia, ¿no? Y mis hijas, que son la generación joven, a veces me dicen, no quiero cliquear el reel porque si no termino haciendo dumb scrolling. O sea, estoy 2 horas viendo reels, ¿no? Y se me pasa el tiempo. Ellas lograron autogestionarse, decir, no cliqueo porque sé que no voy a poder parar. Y por ahí lo hacen 1 de cada 10 veces, no sé. Realmente pues ya es un montón. Ya está, pero bueno, pero es muy difícil. O sea, hacen las cosas muy bien. Entonces, no sé cuánto podemos elegir en este contexto. Sí creo que los que somos padres o docentes, me refiero a los que somos responsables por menores de edad, tenemos ahí algo de modelizar el comportamiento. De ejemplo. ¿No? De ejemplo, y que también es muy difícil, ¿no? No sé, ya mis hijas son grandes, pero me acuerdo, iba a la plaza, viste, para el momento de, acá los que somos de Ciudad de Buenos Aires, pocos momentos de aire libre que se le da a los chicos a veces. Y ibas a la plaza, estábamos todos los padres con el celular. Mientras los chicos, obviamente los chicos también quieren el celular. Sí, pero bueno, no, vos jugás en el arenero, yo estoy acá con el celular. ¿Qué sé yo? Hacemos al revés, te claro, dice, jugá vos en el arenero y voy yo con el celu. No sé, y aparte no mirás si se está cayendo de cabeza del tobogán, sí. No sé. No estás. No estás presente. Entonces, hay algo ahí que va mucho más allá de regular, educar, que también son discusiones muy, muy grandes. Yo no soy experta en eso. Con lo cual hay ahí algo donde estamos inmersos en un mundo y nuestra capacidad de tomar decisiones está acotada. Y hay cosas muy sexys allá afuera, entonces es difícil decir que no. Eso por un lado. Algunas escuelas privadas, algunos secundarios privados, bueno, no importa, ellos tienen otros niveles, intermedios, están prohibiendo los celulares en la escuela. Lo pueden guardar en el locker, se lo pueden usar para llegar y salir de la escuela, para que los padres tengan contacto, pero dentro de la escuela no hay celular, ni siquiera en el recreo. Después de las peleas con los padres y con los chicos, lo que dicen esas escuelas, hay que ver, es la salud mental está mejorando, la concentración, el aprendizaje. Los chicos mismos ahora no quieren el celular. Bueno. No sé si es algo muy de Estados Unidos, que también es una anomalía, pero a lo que voy es que hay una mayor conciencia. Sí, se está mirando, se están probando cosas. Bueno, pero esto como ejemplo en las reuniones de adultos, más allá de los chicos, y es un tema que vi en un montón de lugares, incluso en instancias donde me laburaba, digamos, mediando situaciones en estos años, de que si hay una reunión no puede haber celulares. El 90% de las reuniones donde uno va, de político, de empresario, de lo que sea, se juntan y están todos con el celular. Y entonces también tomar conciencia de que, si de vuelta, si querés un espacio de conexión, para eso te juntás, si no, no te juntas, manda un mail. El celular te lo bloquea, ¿no? Es como que hay algo de los adultos, de vuelta, del ejemplo que da muy bueno de la plaza, que siento, pero que también siento que eso es como un portal al otro también, de decir, che, también tenés que elegir cuánto te intoxicás, no solo con el producto atractivo o el video del gatito, sino también con
ese masoquismo del que le gusta mirar el canal rival para envenenarse y tuitear. Digamos, eso es una elección, no es una imposición. Al final es un acto de voluntad. Más allá de que sea tentador. Pero tengo... Dale, una discusión muy seria en lo que es el tema de alimentación, volviendo a la analogía, y es, viste, que después si no, la gente que come de más o come cosas insanas es como que no le puso voluntad. ¿No? Hay una está bien, claro, lo adictivo es... De lectura, sí, claro, hay una lectura donde, bueno, gestionate vos, que te tengo que sacar yo el celular, ¿no? Y bueno, no es solamente lo adictivo, hay algo donde hay algunos contextos, y sobre todo hay contextos sociales, hay una terminología al respecto que se conoce como ambiente obesogénico, o sea, donde es cierto que la persona puede elegir qué comer o no para evitar ser obeso, que tiene un montón de problemas de salud, ¿no? Pero si vos lo rodeas de tentaciones en estos ambientes obesogénicos, es mucho más difícil que si no lo rodeas. Entonces están ahí esas iniciativas para, por ejemplo, que en un kiosco dentro de una escuela, por ahí seguís ofreciendo las manzanas y los alfajores, pero ponés los alfajores un poquito más lejos, un poquito menos a la vista. Si un chico quiere un alfajor, todavía lo puede comprar. Eso es algo que hacen las ciencias del comportamiento. Muy bien pueden medir esto y poner las manzanas más cerca. La elección sigue estando, no estás prohibiendo realmente nada, pero estás desestimulando, ocultando un poquito, y eso ya a veces ayuda, pero bueno, hay que pelear con el contexto. No querría caer en la victimización, al revés, en la idea de que somos tan autónomos. No, está claro, está buenísimo el punto, y creo que lo que quiero transmitir como sensación también es esta idea de liderazgo descentralizado, de que hay cosas que uno puede hacer. Digamos, obviamente si el Estado consigue la mejor política pública de alimentación, va a ayudarte, pero al final lo que vos pones en tu cocina, hay una parte que es tu responsabilidad, como padre, como madre, digamos. Lo que vos das de ejemplo, lo que vos haces, yo creo que son esos micro ejemplos que te saquen del lugar de víctima también, de que venga alguien a resolvérmelo. Hoy creo, por ejemplo, en los adolescentes con el juego online es un tema claro, tema que se va descontrolando claramente. Es decir, ¿hay un rol del Estado? Sí, seguro, hay un rol que hay que discutir, interpelar y pedir. Hay un rol del sector privado también, es importante. Y hay un rol de la familia. Y hay un rol individual y de la familia, sí. Pero creo que ahí hay algo interesante. A mí me pasó, por ejemplo, con el tema nutrición, que cómo lo aprendés a lo largo de la vida escolar, creo que no es tan útil a veces, porque es muy moralista a veces, o muy deber ser, el valor, y en esto de lo que vos hacés también, de explicar las cosas de una manera, las cosas complejas de una manera que yo lo pueda entender. Es decir, comé la manzana en vez de la papa frita por esto, porque en tu cuerpo pasa esto, no porque yo te digo, porque está mal comer la papa frita, ¿no? O sea, te doy herramientas para poder ser un poco más autónomo, un poco más consciente. Sí, está bueno porque eso sí conecta también con este liderazgo un poco más flexible o descentralizado, en el sentido de salir de la idea de que alguien me va a solucionar todo. Pero bueno, es como un fluir entre las dos cosas, ¿no? O sea, alguien me va a solucionar todo, pero al mismo tiempo, si ese alguien que está a cargo no hace nada para dar una mano en mi contexto, yo no puedo todo tampoco. Totalmente. Necesitamos a los otros de alguna manera. Sí, la interdependencia famosa. Está buenísimo. Guadalupe, te robé un montón de tiempo. Estuvo buenísima la charla, pero te hago la última pregunta, que es como medio cábala acá ya. Se suma Guadalupe, 18 años. Vos mismo, 18 años, a la charla. ¿Qué conversarían? Ay, no. Antes decía, ¿qué le dirías? Ahora, después de varios que me dijeron, no, yo lo escucharía, que yo digo, ¿qué conversarían? O nada, por ahí tenían un silencio incómodo. No. Está bueno. No, hay... digamos, diría que hay más tiempo que el que yo creo. Y que al mismo tiempo las cosas no pasan solas. Tenés que hacer que pasen. Y tener que hacer que pasen es para vos y para los demás. O sea, encontrar un lugar donde las cosas te cierren, para los que tenemos la fortuna de poder tener algún margen de acción y de decisión en nuestras vidas, ¿no? Que hay un montón de gente que por ahí no tiene esas posibilidades. ¿Viste? Decir, por ahí ahora no tenés mucha idea.
ni de qué querés, ni de qué te importa, ni nada, pero eso va llegando, pero hay que tener los ojos abiertos, hay que pedir ayuda, hay que estar más en contacto con la gente. Pero yo creo que mi yo de 18 años habría dicho, me viene con cosas así porque es más grande, no entiende nada. Pero bueno, también forma parte de la dinámica. Está muy bien. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, estuvo muy bueno. Muchas gracias.